날에도 가리니라 겨울에도 가리니라 백두산 내 마음의 고향에 폭풍에도 굳히 먹는 부지를 주고 신념을 펴려주는 현명 내 전부 가리니라. Esto no es un programa de turismo, es un programa de política y sociedad, pero Mabel, Corea del Norte es un gran misterio para todos, sobre todo en los últimos tiempos en que este país ha entrado en un conflicto muy grande con Estados Unidos, Trump a raíz del programa nuclear. Y bueno, es uno de los grandes misterios los cuales no sabemos nada, pero ahora la buena noticia es que ha aparecido un libro de una periodista, editora argentina, con quien vamos a hablar luego. Licenciada en Ciencia Política, Florencia Greco, también. Exactamente, en Corea del Norte, viaje a la última dinastía comunista. Claro. Un programa fascinante porque, bueno, ver Corea del Norte con ojos argentinos es un hallazgo, ¿no? Realmente, así que Florencia, bienvenida. Muchas gracias. Y estamos ansiosos por escuchar tu aventura en Corea del Norte, que no es fácil, sabemos que no es fácil llegar porque hay muchas restricciones de Claro, visas, es un hallazgo que Florencia se haya animado a semejante aventura, porque decir, ¿cómo llegaste a Corea del Norte? ¿Cómo se te ocurrió? Y uno piensa, no puedes acceder, ¿no? Yo pensaba lo mismo. Hasta hace 4 años, más o menos, pensaba lo mismo. Yo seguía el tema como periodista, como editora de internacionales, y era un tema curioso, pero era mucho más raro de lo que es ahora. Porque ahora, en parte gracias a Trump, Kim se hizo un poco más conocido, Corea del Norte se hizo más conocido por sus propias amenazas, pero también el encono ese de pelea que hubo el año pasado y el acercamiento que hubo este año pusieron el tema de Corea del Norte y la relación con Estados Unidos mucho más en primer plano. Pero hace 10 años, cuando yo empecé a seguir el tema, era más o menos 2008, la verdad que Corea del Norte en Argentina casi no se mencionaba. Entonces era un tema mucho más raro, mucho más oculto, más secreto. Y yo lo empecé a seguir un poco por curiosidad y la verdad es que era tan raro que más leía. Hay poco material en general en el mundo sobre Corea del Norte. No todo es muy confiable porque la verdad que es muy difícil las fuentes de información, acceder. Entonces empecé a seguir y cuanto más leía o más veía, más curiosidad me producía porque la verdad es raro. Y después de muchos años, en algún momento, muy casualmente, alguien me preguntó, ¿y vas a viajar? Y yo me di cuenta que no sabía si era posible viajar. No sabía si... Y pensaba que no, claro, porque daba toda la apariencia. Y empecé a buscar un poco, a ver formas de llegar, y era difícil. Hay muchos obstáculos para llegar a Corea del Norte, pero era posible. Y en ese momento decidí, bueno, o sigo siendo una aficionada y miro de lejos, muy parcialmente y muy filtrado lo que se puede conocer de Corea del Norte,
o bueno, viajo y lo veo y veo a ver qué es verdad, qué no, qué es lo que se puede ver, qué es lo que el propio gobierno norcoreano quiere mostrar de sí mismo, que yo intuía que debía ser bastante particular. Y entonces eso se concretó en el primer viaje que hice en septiembre de 2015, hace 3 años. Y las imágenes que estamos viendo son las que tomaste vos misma. Son las que filmé, también creyendo que nunca iba a poder. Me acuerdo en el primer viaje yo dije, si vuelvo con 10 fotos buenas de Corea del Norte, estoy hecha. Y estando allá con algunas restricciones, por ejemplo, a las fotos de los líderes son los Kim, que son 3 generaciones. El que gobierna ahora, que es Kim Jong-un, es la 3ª generación. Pero durante los últimos 70 años, que son los 70 años en que existe el país, la creación de Corea del Norte es lo mismo que los Kim en el gobierno, nacieron juntos. El que empezó gobernando la primera generación fue Kim Il-sung, que era el abuelo del Kim actual. Después, cuando él murió, pasó a gobernar su hijo, Kim Jong-il, y cuando Kim Jong-il murió a fines de 2011, asumió el Kim actual. Los retratos que se ven en las imágenes en general de los 2 líderes, del padre y del abuelo de Kim actual, cuando uno quiere sacar fotos de esos retratos hay una restricción muy importante, que es que no se puede cortar ni la cara ni el marco de la foto. Esa es una restricción muy importante que le aclaran a uno como extranjero al llegar a Corea del Norte, una de las primeras. Porque es una señal de respeto a los líderes. Claro, que ellos dejarlos con su rostro y el marco Sí. que se les decidió Sí. dar, ¿no? Sí. Bueno, y contame, a ver, vayamos un poco la historia, ¿cómo empieza Corea? Porque esto es en la década del 50, después de la Revolución China. ¿Hay algún paralelismo con Vietnam, por ejemplo, que avanza el comunismo en esa región, interviene Estados Unidos, se produce una partición del país? Contanos un poquito la historia reciente de Corea. La historia del siglo XX, además, es muy importante para entender por qué Corea del Norte es tan belicosa. No quiero decir que uno justifique Corea del Norte. Después uno puede decir, no estoy de acuerdo, me parece mal. Pero es importante entenderlo para entender el punto de vista con que ellos miran al mundo y con que se relacionan con el mundo, que es una percepción de que los extranjeros, las potencias extranjeras, son una amenaza. ¿Por qué? Porque durante la primera mitad del siglo XX hasta 1945, Corea, la península entera, fue una colonia japonesa. Y el imperio japonés fue muy cruel en general en sus colonias, y eso después el propio Japón lo reconoció. Entonces, en Corea en general, tanto en el sur como en el norte después, Japón fue siempre para Corea del Norte sigue siendo un enemigo, para Corea del Sur ya no, pero fue un imperio muy, muy doloroso de recordar, con muchas secuelas. Entonces, hasta 1945 Corea, la península era una colonia japonesa. Cuando se termina la guerra y Japón pierde, la península queda como un terreno vacante para los aliados. Entonces se hace una primera división de facto, no formal, al sur de lo que es el paralelo 38 más o menos, Estados Unidos y el capitalismo, y al norte la Unión Soviética y el comunismo. Es una primera división bien de Guerra Fría, aunque la Guerra Fría todavía no era tan explícita a mediados de los años 40. 3 años después, tanto el norte como el sur se convierten en países oficialmente. Y en el norte asume como primer presidente Kim Il-sung, el abuelo del Kim actual, siempre bajo el auspicio de la Unión Soviética. Y 2 años después, el norte lanza una ofensiva sobre el sur con la aspiración de controlar y ganar para el comunismo toda la península. En ese primer avance, el norte avanza muchísimo, la verdad es que llega casi hasta el sur, llega a controlar casi toda la península, y cuando eso pasa, Estados Unidos entra en acción, activamente, repele a las fuerzas, las hace volver hasta la frontera, avanza a Estados Unidos, y ahí, si entraba en guerra la Unión Soviética, probablemente se hubiese dado el primer enfrentamiento entre 2 potencias, que es lo que se trató de evitar en la Guerra Fría, digamos. Era fría justamente para que no hubiese ese enfrentamiento nuclear directo. Pero entra en juego China, porque para China suponía que Estados Unidos llegara a su frontera. Corea del Norte limita con Corea del Sur hacia abajo, hacia el sur, y con China básicamente al norte, y una franja muy chiquitita con Rusia, en ese momento la Unión Soviética. Entonces en ese momento China interviene, fuerzas chinas entran en acción, repelen el ejército de Estados Unidos y de Corea del Sur y los aliados, y en eso se mantienen durante el primer año avances y retrocesos, y después los 2 años siguientes, hasta 1953,
prácticamente alrededor del paralelo 38, que era el que estaba establecido antes. Y en 1953 se llega a un acuerdo de establecer eso como frontera. Y ahí quedó medio la sociedad de Norcorea como encapsulada en el socialismo soviético o chino de los años 60, mientras que Corea del Sur adquirió el desarrollo capitalista moderno que todos conocemos, ¿no? Y en realidad se cerró, el país se cerró. Se cerró, y si bien la influencia soviética fue total en varios aspectos, en ideología, pero también en costumbres, por supuesto en ayuda económica, claro, en abastecimiento en de bienes, asistencia, todo. Sí. Corea del Norte siempre mantuvo una relación un poco dual con la Unión Soviética, de mucha necesidad, pero a la vez Corea del Norte empezó a desarrollar un comunismo propio, un comunismo norcoreano, porque también era muy personalista. Que no se vio afectado, perdón, avancemos un poquito más en la historia, por la caída del muro, ellos siguieron... Sí, por la caída del muro. Ajá. Sí, pero entre los años 50 y 90... Y la disputa entre China y la Unión Soviética, que tenían también miradas. Entonces, cómo estaba Corea claro, ahí. Entonces Corea del Norte fue asumiendo un lugar un poco autónomo, muy propio, como un comunismo a la Corea del Norte, un comunismo a la Kim. Entonces los Kim fueron moldeando ese país muy cerrado, mucho más cerrado incluso que otros países comunistas. Pero podríamos decir que hasta los 90, hasta la caída del muro, era un país dentro de la órbita soviética, con sus particularidades, pero era. El problema o la particularidad es que Corea del Norte sigue siendo así después de la caída del muro. Y cuando empieza un proceso de globalización y de comunicaciones y de circulación de personas, de bienes, digamos, un proceso totalmente diferente, Corea del Norte sigue siendo lo que era. ¿Qué es lo que sigue siendo hoy? Cerrado. Ni siquiera es a la China, no inició ni un proceso de reforma y apertura como hizo China a partir de los años 80. Sigue siendo un país cerrado con una lógica que conserva muchos rasgos de Guerra Fría. Entonces se vuelve una anomalía. Es muy raro en ese sentido. ¿En qué sentido el comunismo coreano es distinto al socialismo, al vietnamita o al chino? Porque no hay propiedad privada, ¿o sí? No hay propiedad privada. En la práctica el Estado sigue siendo el principal actor, el actor que controla, regula, establece todas las reglas, y hasta los años 90 era el que distribuía los bienes, el acceso a los servicios, a la educación. Todo pasaba por el Estado, y por supuesto las profesiones de los norcoreanos típicos eran en el Estado. Eso es hasta mediados de los años 90, cuando después de la caída de la Unión Soviética se produce una hambruna brutal en Corea del Norte, es clave, mediados de los 90, y mueren más o menos 1 millón de norcoreanos. Y eso altera muchísimo la estructura de Corea del Norte, en parte porque para el Estado colapsó en gran medida ese sistema de distribución centralizada que era típico del comunismo. Colapsa eso y se produce una especie de transición que todavía no está clara, pero el Estado deja de tener el monopolio absoluto porque empiezan a surgir algunos atisbos de relaciones más directas entre los ciudadanos, no necesariamente mediadas por el Estado. O sea, algunas formas de propiedad privada. Que ahora el Estado, con Kim Jong-un, empezó a ver que esa economía funciona un poco y que el Estado no está en condiciones, porque no tiene recursos de sostener la economía y sostener un programa nuclear. Entonces, tolera y fomenta algunas formas de actividad privada, pero bajo el paraguas estatal. Esa es su particularidad. No es una reforma a la China abierta, en términos económicos me abro, pero políticamente mantengo el control. En Corea del Norte no hay propiedad privada, no hay ningún tipo de reforma oficialmente, pero en la práctica hay unos cambios que hacen que en la actualidad haya algunas formas de relación de mercado que llegan a explicar casi el 30% de la economía actual. Muy interesante. En el libro hay muchas fotos, hay una arquitectura impresionante, moderna, y creo que más de un país latinoamericano podría estar envidioso, digamos, por lo menos lo que se ve en las fotos. Ahora nos vas a contar. Claro, les vamos a preguntar cómo está hoy la situación económica en general. Es un país pobre. Uno dice, ¿qué pasa con los coreanos? ¿Se mueren de hambre? Esa muerte quedó, también se supo en su momento, en los 90, la hambruna y lo que significaba la caída de ese abastecimiento soviético, pero ¿cómo están ahora? Ya volvemos hablando de Corea del Norte. Biogénesis Vagó, la evolución de la salud animal.
ExxonMobil. Somos mineros, desarrollando Veladero con tecnologías innovadoras y los más altos estándares de seguridad. Minera Andina del Sol. Ser la mejor empresa láctea es una gran responsabilidad. Una responsabilidad que alimentamos día a día para ofrecer siempre los productos lácteos de máxima calidad. Más de 13.000 policías en calle. Seguimos avanzando hacia una ciudad más segura. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Para cada uno, crecer es algo distinto. Lo importante es tener quien te acompañe. Banco Ciudad te quiere ver crecer. Acordate que en septiembre vencen el impuesto a los automotores, el inmobiliario rural y el inmobiliario complementario. ARBA, Agencia de Recaudación, Buenos Aires Provincia. Camusi Gas Pampeana y Camusi Gas del Sur conforman la mayor distribuidora de gas natural de la Argentina en términos de volumen, brindando un servicio de calidad en las provincias de Buenos Aires, La Pampa, Neuquén, Chubut, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Más información en www.camusigas.com. Un banco diferente. Banco Hipotecario. Bueno, gente, Inés se compró la remera que estaba buscando. Aprovechó el ahorro de Vamos los Jueves. Lástima lo de Rubén, lo único. Lo confundieron con una aceituna negra en el patio de comidas. Y lo atravesaron con un escarbadientes. Tuvo mala suerte, porque fue en la cabeza. Pero bueno, así es Vamos los Jueves. Hoy estamos, mañana no estamos. LATAM y vos, juntos, más lejos. Banco Macro presenta su programa para el desarrollo PYME, con alianzas exclusivas en todo el país. Te brindamos herramientas y capacitaciones para tu empresa, porque para ser una PYME no alcanza con querer crecer, hay que saber crecer. Conoce más en macro.com.ar. Macro, tu banco cerca, siempre. Cuando elegís papel Ledesma, elegís un consumo responsable. Porque nuestro papel se elabora a partir de la caña de azúcar, un cultivo renovable año a año. Elegí Ledesma, elegí cuidar el ambiente. Seguimos en Asuntos Públicos. Hoy estamos haciendo foco en Corea del Norte, a propósito que acaba de aparecer el libro de Florencia Grieco en Corea del Norte, Viaje a la última dinastía comunista. Y Florencia, contanos un poquito la economía, de qué vive la gente, cómo compararías el nivel de desarrollo de Corea del Norte con, no sé, América Latina, otros países de Asia. En realidad, al hablar de Corea del Norte es siempre importante establecer una diferencia entre Pyongyang, que es la capital, y el resto del país. No es simplemente porque es la capital, que en general siempre, en cualquier país, la capital tiene un desarrollo mayor o tiene algunas características diferentes. También tiene que ver con que en Pyongyang vive la élite norcoreana, viven los sectores más leales y más prósperos, y esto se debe a que en los años 50, 60 se hizo una redistribución de la población de acuerdo a las lealtades. Entonces, los que habían sido más leales a los Kim y las familias que habían peleado en la guerra fueron relocalizadas en Pyongyang, y las más desconfiables o las que presentaban lealtades un poco más inciertas o que tenían un pasado ligado al imperio japonés, esas fueron relocalizadas en el interior, no cerca de las costas, pero en el interior. Y eso implicó que hubiese población con acceso muy diferente a servicios, a consumos, pero también a educación y a trabajo. Entonces, en Pyongyang siempre estuvo concentrada la jerarquía militar, la jerarquía del partido, que siempre históricamente eran los dos pilares de Corea del Norte, y después otros, digamos, sectores económicos importantes, no como pilares, pero dos actividades eran las fábricas, la industria, que no es una industria muy desarrollada,
y las cooperativas, las granjas estatales. Dentro de toda esa estructura que era más o menos un país comunista de la de la esfera soviética, más o menos típico, esto que yo les decía antes, a partir de los años 90 empieza a cambiar. ¿Por qué? Porque el sistema que controlaba el ejército, que era de la distribución de los bienes centralizado a través del Estado, colapsa, se ve imposibilitado. ¿Por qué? Porque no tiene tantos bienes como antes, después del colapso de la Unión Soviética y de una serie de inundaciones muy graves que complicaron mucho, teniendo en cuenta que Corea del Norte es 80% de terreno montañoso, es muy difícil el trabajo agrícola, la producción de alimentos, y sin asistencia soviética, tanto para el trabajo, la asistencia técnica, pero también había una asistencia en temas de fertilizantes, para la producción de maquinaria, más estas inundaciones y una gestión agrícola bastante deficitaria del primer Kim, todo eso llevó a la hambruna. Después de esa hambruna empieza a surgir un sector económico diferente que ya no tiene que ver con el típico país comunista, que es un incipiente sector comercial. Y si bien hasta ese momento el acceso al Estado era lo que garantizaba los bienes y los servicios, y el dinero no tenía un gran valor, estaba la libreta de racionamiento que garantizaba un acceso a ciertos bienes, a cierta cantidad de granos por familia y por persona, también según la ubicación y según la profesión. ¿Cómo son las condiciones de vida, la educación, la salud? ¿Qué es lo que pudiste ver? Que también hay un abismo entre Pyongyang y el interior. Pyongyang es, para términos norcoreanos, no tenemos que compararlo con nosotros porque Corea del Norte no vive en la actualidad, es como si estuviera en los años 80 más o menos, tanto en términos de lujo como de prosperidad. Si bien parece una ciudad mucho más moderna de la que yo hubiese imaginado encontrar, el lujo, o lo que para ellos es lujo, no es el lujo que nosotros conocemos en Occidente. Pero en Pyongyang, para los propios norcoreanos, se vive muy bien, no se ve pobreza. Los edificios, hay algunos barrios nuevos muy modernos, pero los más antiguos están muy bien mantenidos. Hay calles asfaltadas, que esto que digo puede parecer una obviedad, pero cuando uno sale de Pyongyang no hay calles asfaltadas. Y hay algo interesante, por ejemplo, hay autos. En Corea del Norte en general no hubo nunca autos, hay un déficit crónico de petróleo, sobre todo después de la caída de la Unión Soviética, y nunca hubo demasiados autos. Pero en Pyongyang, en los últimos 15 años más o menos, empezó a haber autos y surgió un fenómeno que es la instalación de los primeros semáforos. Eso que puede parecer anecdótico, en realidad revela una mutación de ciertos rasgos. La gente se mueve en bicicleta. Básicamente bicicleta, caminando, y hay algo de transporte público, pero no muy desarrollado, y hay un subte en Pyongyang que fue construido en los años 70 con ayuda soviética también. ¿Y el hotel más alto del mundo, dijiste? Tienen un hotel que se puede ver en algunas fotos, que es una figura muy icónica del paisaje de Pyongyang, que es en forma de cono, que es el edificio en construcción más alto del mundo. Se empezó a construir en los años 80 con ayuda soviética, quedó trunco, y después esa fachada, que era un monumento al fracaso o a la falta de dinero para terminarlo, como se veía de toda la ciudad, con capiteles egipcios se completó la fachada, pero adentro sigue en construcción. Todo eso, que son edificios muy imponentes, en el interior del país no existen. Las ciudades son una versión muy opaca de Pyongyang, en general con calles sin asfalto. No hay sistemas de cloacas ni de agua corriente en general. A mí me pasó a estar en el interior y en hoteles que eran para extranjeros, pero hay que considerar que casi no van extranjeros. En muchos lugares éramos los primeros occidentales que visitábamos esas ciudades del interior. Me dejaban en la puerta de la habitación un balde gigante con tapa, con agua caliente, para que yo pudiera darme un baño al día siguiente. Ese era y no era que yo estaba haciendo un turismo rural, ese era el turismo para extranjeros. No hay categorías, es lo que pueden ofrecer en el interior. Es mucho más precario. Las rutas, el sistema de rutas también es muy deficitario. Prácticamente no se ven más que vehículos militares en el interior, pero ni hablar de autos. Y lo peor de todo, no hay internet. Internet no hay en ningún lugar. Eso no es ni en Pyongyang ni en el interior. Y algo que es muy interesante, porque también nos resulta raro a esta altura del mundo que las fronteras son fronteras del siglo XX, son físicas, no hay libre circulación. Uno cruza la frontera de China a Corea del Norte y se corta la señal. Yo tenía el teléfono
mirando a ver cuándo se cortaba, y se cortó cuando atravesamos esa línea imaginaria que es la frontera. Y una vez que uno está en Corea del Norte, no existe señal de internet, ni posibilidad de comunicarse, ni de conectarse, ni mensaje de teléfonos. texto. Teléfonos Clásicos. solo en Pyongyang, desde el hotel. En el interior ni siquiera. Llamadas telefónicas internacionales, no. ¿Y internas? Muy poco. No existe el teléfono como un servicio privado. En general, en algunos hoteles hay para extranjeros, pero para los propios norcoreanos no es un medio de comunicación habitual. Básicamente las comunicaciones no son, digamos, serían una industria para desarrollar. Claramente es un país que en potencia, si eso se abriese, hay para desarrollar de todo. Pero hoy no es ni una actividad económica ni un hábito privado. ¿Y funciona el correo? No existe. Funciona el correo, pero tampoco es que... Y ahí entra en juego las restricciones propias de Corea del Norte. Las comunicaciones privadas están muy controladas por el Estado. Entonces, no se mandan correos libremente entre privados. Básicamente porque en general son controlados y después a lo sumo se distribuyen. Pero no es una forma de comunicación tampoco habitual. Simplemente las comunicaciones son muy locales y hay una restricción adicional que es la física. Todavía existe, está en vigencia los permisos de viaje. Para salir de una ciudad a otra, de un pueblo a otro, hay que tramitar un permiso de viaje. Bueno, se nos acabó el tiempo. Yo pero era para 7 programas. Vas a volver, me imagino. No puedo volver. ¿No ya. podés volver? Es probable que después del libro no. No sea conveniente. Es difícil, sí. Bueno, felicitaciones. Bueno, en Corea del gracias. Norte, súper recomendado. Tiene unas fotos fascinantes y el texto interesantísimo. Gracias, Florencia. Y a ustedes, esto fue Asuntos Públicos. Buenísimo.